Volvíamos a pasar de nuevo en tropel por el largo y frío pasillo y recogíamos nuestros vestidos marcados con una 10 en la puerta. Y una de esas mañanas en las que estábamos esperando, temblando de frío, en el pasillo, otra página del Evangelio cobró vida ante mis ojos. Viernes a Jesús colgado desnudo en la cruz. Yo no me había percatado, nunca lo había pensado. Los cuadros, y los crucijos tallados, mostraban al menos un pedazo de tela. Pero de repente, me di cuenta de que eso era fruto del respeto y la reverencia del artista, pero en otro tiempo, aquel otro viernes, no había habido ningún tipo de respeto. No más de la que podía ver en las caras que había a nuestro alrededor en ese momento. Me acerqué a Betsy, que estaba delante de mí, en la fila. Su somo. 349. Platos se marcaban, agudos y delgados, por debajo de su piel moteada y azul. Betsy, también a él le quitaron la ropa. Por delante de mí oí un pequeño suspiro. Oh, corrí. Nunca le di las gracias. Cada día, el sol salía un poco más tarde y el amor, de dura del frío, tardaba más tiempo en dejar el aire. Seguro que será mejor, nos asegurábamos a todas las demás, cuando nos trasladan al barracón definitivo. Tendremos una manta para cada una. Y una cama propia. Cada una plasmaba en el cuadro su mayor anhelo. Para mí era un dispensario, donde Betsy pudiera conseguir medicación para su tos. Habrá una enfermera asignada al barracón, lo dije tan a menudo que acabé por convencerme. Mientras tanto, le daba una gota de Davitamon cada mañana en su pedazo de pan negro, pero ¿cuánto tiempo más podría durar la pequeña botella? Sobre todo, le decía, si sigues compartiéndola con todo el mundo cada vez que alguien estornuda. El traslado a los barracones permanentes se produjo durante la segunda semana de octubre. Fuimos trasladadas en bloques, de 10 de ancho por 10 de fondo, a lo largo de una amplia avenida de ceniza y luego por una calle más estrecha de barracones. La columna se paró varias veces, mientras se leían los números en voz alta, nunca se empleaban nombres, en Ravensbrück. Por fin, nos llamaron a Betsy y a 350. Presa 66.729, presa 66.730. Salimos de la línea con una docena más de prisioneras, y contemplamos la larga fachada gris, del barracón 28. Tenía la mitad de los cristales rotos y sustituidos por harapos. Una puerta en el centro nos dejó en un cuarto grande, donde 200 mujeres o más se inclinaban sobre agujas de hacer punto. En las mesas situadas, entre ellas había montones de calcetines de lana gris del ejército. A ambos lados, se abrían sendas puertas que daban paso a dos cuartos, todavía más grandes, sin duda los dormitorios más grandes que jamás hubiéramos visto. Betsy y yo seguimos a una presa que nos hizo de guía, hasta la puerta situada en el lado derecho. A causa de las ventanas rotas, el enorme cuarto estaba solo medio a oscuras. Así, nuestras narices fueron las primeras en avisarnos de que, para empezar, ese lugar era asqueroso, las tuberías debían de haberse atascado en algún sitio, y la ropa de cama estaba sucia y rancia. A continuación, cuando nuestros ojos se acostumbraron a las tinieblas, pudimos ver que no había camas individuales, sino unas grandes estructuras altas, de 3 alturas apiladas unas al lado de las otras, que llegaban de un extremo a otro de la habitación, con solo un estrecho pasillo ocasional entre ellas. Seguimos a nuestra guía por el pasillo, una detrás de otra, pues no era lo suficientemente amplio para 351. 2 personas. Casi había que vencer la claustrofobia que producían estas plataformas gigantes, que se elevaban por todas partes sobre nuestras cabezas. La enorme habitación estaba casi vacía, todos debían de haber sido distribuidos en diversos equipos de trabajo. Por último, señaló hacia el segundo nivel en el centro de un gran bloque. Para llegar hasta allí, tuvimos que avanzar por el nivel inferior durante un tramo, y luego, arrastramos lentamente a través de 3 literas cubiertas de paja de otras plataformas. Finalmente llegamos a la que compartiríamos con ¿cuántas personas? La cubierta que había por encima de nosotras estaba demasiado cerca para poderse sentar. Así que nos recostamos, luchando contra las náuseas que nos azotaron al percibir el olor apestoso de la paja. Podíamos oír al resto de mujeres que habían llegado con nosotras, encontrando sus respectivos lugares. De pronto, me senté, golpeándome contra los listones transversales de la litera superior anteriores.
Algo me había picado en la pierna. Pulgas, dije llorando. Betsy, este sitio es un hervidero de pulgas. Bajamos intentando evitar, golpeamos de nuevo y nos dejamos caer hasta el pasillo. Allí nos abrimos paso, siguiendo el camino que mostraba un haz de luz. 352. ¡Ay! Aquí hay una. Y aquí otra, gemí. Betsy, ¿cómo vamos a ser capaces de vivir en un lugar así? Muéstranoslo. Muéstranos cómo. Lo dijo con tanta naturalidad, que tardé unos instantes en darme cuenta de que estaba rezando. Cada vez más, la distinción entre oración y la vida en el campo parecía estar desapareciendo para Betsy. Corriel, dijo con entusiasmo. Él nos ha dado la respuesta, antes de que ni siquiera le hubiéramos preguntado, como siempre hace. En la Biblia, esta mañana. ¿Dónde fue? Vamos a leer esa parte de nuevo. Miró por el largo pasillo oscuro para asegurarse de que no había ninguna guardiana a la vista, y luego señaló la Biblia de su bolsa. Fue en la primera carta a los tesalonicenses, le dije. Estábamos en nuestra tercera lectura completa del Nuevo Testamento, desde que salimos de Scheveningen. En medio de la débil luz, pase las páginas. Aquí está, reconfortad a los que tienen miedo, ayudad a los débiles, sed pacientes con todos. Cuidad de que nadie devuelva mal por mal, y buscad siempre hacer el bien al prójimo y a todos. Pare, compañía escrito expresamente para Ravensbrück. Vamos, continúa, dijo Betsy. Eso no era todo. 353. Oh, sí, el uno al otro y a todos. Alegraos siempre, rezad constantemente, dad gracias, en todas las circunstancias, porque esta es la victoria de Dios en Cristo Jesús. Eso sí es todo, Corrie. Esa es su respuesta, dad las gracias en todas las circunstancias. Eso es lo que podemos hacer. Podemos empezar ahora mismo a dar gracias a Dios por todo lo de este nuevo barracón. La contemplé fijamente, luego miré a mi alrededor en el cuarto oscuro, mal ventilado. ¿Cómo, por ejemplo, qué? Dije. ¿Por qué nos hayan destinado a este sitio a las dos juntas? Me mordí el labio. Oh, sí, gracias, Señor Jesús. Cero por lo que estás sosteniendo ahora mismo en tus manos. Miré la Biblia. Sí. Gracias, querido Señor, porque no hubiera ninguna inspección cuando entramos aquí. Y gracias también por todas las mujeres, alojadas aquí, en este cuarto, que se reunirán en torno a ti, para leer estas páginas. Sí, dijo Betsy. Gracias por el hacinamiento que hay aquí. Como estamos tan cerca las unas de las otras, muchas más podrán escuchar tu palabra. 354. Ella me miró con expectación. Corrie, me espoleó. Oh, perfecto. Gracias por el bloqueo, el hacinamiento, las ansiantes multitudes. Gracias, prosiguió Betsy serenamente, por las pulgas y por las pulgas. Esto ya era demasiado. Betsy, no hay ningún modo de que ni siquiera el mismo Dios pueda hacerme sentir agradecimiento por una pulga. Dar gracias por todo, citó. No dice, en circunstancias agradables. Y las pulgas forman parte de este lugar donde Dios nos ha puesto. Y, así, nos quedamos entre la fila de literas y dimos las gracias por las pulgas. Pero esta vez, yo estaba segura de que Betsy se equivocaba. Poco después de las 6:00, comenzaron a llegar el resto de mujeres del barracón 28, cubiertas de sudor y suciedad, cansadas de la larga jornada de trabajos forzados. El edificio, como nos había contado una de nuestras compañeras de litera, había sido diseñado para alojar a 400 personas. Sin embargo, había unas 1400 acuarteladas, más todas las que iban llegando semanalmente. Muchos prisioneros procedentes de los campos de concentración de Polonia, Francia, Bélgica, Austria y Holanda van siendo evacuados hacia el centro de Alemania. 355. Éramos 9 mujeres las que compartíamos habitáculo, diseñado originalmente para 4 personas, y hubo algunas quejas cuando las demás descubrieron que tendrían que hacernos un hueco a Betsy y a mí. Solo 8 aseos apestosos servían para toda la habitación. Para llegar a ellos debíamos arrastrarnos no solo por encima de nuestras propias compañeras de cama, sino también sobre las de las otras literas situadas entre la nuestra y el pasillo más cercano, siempre con el riesgo añadido de romper los desgastados listones y caer sobre las de debajo.
Pasó varias veces durante la primera noche. Desde algún lugar del cuarto llegaba el sonido de madera astilla, y luego gritos y llantos ahogados. Incluso cuando los listones aguantaban, el más mínimo movimiento provocaba una lluvia de polvo y paja sobre las personas que dormían debajo, seguido por una salva de maldiciones. En el barracón número 8, la mayoría hablábamos holandés. Aquí, no había ni siquiera un lenguaje común y las peleas estallaban constantemente entre mujeres exhaustas y muertas de hambre. En un momento dado, las que dormían cerca de las ventanas protestaron con rabia y las cerraron de golpe para protegerse del frío. Inmediatamente, decenas de voces exigieron que las abrieran de nuevo. Y la pelea se propagó arriba y abajo por aquel 356 lado de la habitación. Se oían forcejeos, golpes, sollozos. En la oscuridad, sentí como Betsy agarraba mis manos. Señor Jesús, dijo en voz alta, envía tu paz a esta habitación. Sé que se ha rezado muy poco aquí. Lo saben hasta las mismas paredes. Pero allí donde tú estés, Señor, el espíritu de contienda no puede existir. El cambio fue lento, pero progresivo. Uno a uno, los ánimos se fueron apaciguando. Voy a hacerte una oferta. La voz hablaba en alemán, con un fuerte acento escandinavo. Si quieres, puedes dormir aquí, donde hace más calor, y yo ocuparé tu lugar, junto a la ventana. Y añadir tus piojos a los míos. Pero había una risa entre dientes en la respuesta. No, gracias. Te propongo algo. La tercera voz tenía un marcado acento francés, puedes abrirla solo hasta la mitad. Así, solo se congelará la mitad, y se asfixiará la mitad. Un murmullo de risas se extendió por la habitación. Me recosté sobre aquella paja asquerosa y supe que había algo más por lo que dar gracias, porque Betsy hubiera venido al barracón 28. El recuento de presas se hacía aquí a las 4:40 am, tal como durante la cuarentena. Un silbato nos des. 357. Pertaba a las 4:00. Entonces, sin siquiera pararse a sacudirse la paja de la ropa y el pelo, se producía una estampida general para la ración de pan y café en la sala central. Las últimas en llegar no encontraban nada. El recuento se realizaba en el Lagerstrasse, la amplia avenida que conducía al hospital. Allí nos uníamos a los ocupantes de otros barracones, unos 35.000 en ese momento, que llegaban de más allá de donde alcanzaba la vista, bajo el pálido resplandor de las lámparas de la calle, con los pies cada vez más entumecidos sobre la fría ceniza del suelo. Después de pasar lista, se llamaba a los equipos de trabajo. Durante varias semanas, Betsy y yo fuimos asignadas a la fábrica de Siemens. Este enorme complejo de fábricas y terminales ferroviarias estaba situado a 1,5 millas del campo. La brigada Siemens, formada por varios miles de prisioneras, salía por la puerta de hierro, por debajo de los cables electrificados, hacia un mundo de árboles, hierba y horizontes. El sol comenzaba a salir cuando bordeábamos el pequeño lago. Los campos dorados de finales de otoño levantaban nuestros corazones. El trabajo en Siemens, sin embargo, era pura miseria. Betsy y yo teníamos que empujar un pesado carro de mano hasta una vía muerta, donde descargábamos grandes placas y ruedas de metal de un vagón de carga, y las llevábamos hasta una de las puertas. 358. De recepción de mercancías de la fábrica. La agotadora jornada de trabajo duraba 11 horas. Por lo menos, al mediodía nos dieron una patata hervida y un poco de jabón. Los que trabajaban en el interior del campo no tenían nada de comida al mediodía. Cuando volvíamos, apenas podíamos levantar las piernas hinchadas y doloridas. Los soldados que nos llevaban, bramaban y nos maldecían, pero apenas podíamos avanzar unas pulgadas a cada paso. Me di cuenta de nuevo de cómo los lugareños se giraban, mirando hacia otro lado. De vuelta en el barracón, formamos de nuevo en filas. Es que nunca se iba a poner centómetro a las columnas y las esperas, para recibir nuestra ración de sopa de nabo en el centro de la habitación. Entonces, tan pronto como pudimos escabullirnos del gentío, Betsy y yo nos encaminamos a la parte trasera de la habitación, donde celebrábamos nuestro servicio de oración en grupo. En nuestra litera no había suficiente luz para leer la Biblia, pero, aquí atrás, una triste bombilla proyectaba un pequeño círculo de luz, amarillo pálido, en la pared,
y aquí se reunía un gran grupo de mujeres. Eran servicios muy especiales, los de los tiempos del barracón 28. En una sola noche podíamos rezar el himno del Magnificat, en latín, por un grupo de católicas, algún himno pronunciado por algún alute. 359. Rana y una canción en voz baja de mujeres ortodoxas. A cada momento, el número de personas crecía alrededor de nosotras, colocándose en las literas más próximas, llenándolas hasta los bordes, hasta que la estructura gemía, y se balanceaba. Y por centímetro, Betsy y yo abríamos la Biblia. Debido a que solo los holandeses podían entender el texto, escrito en lengua neerlandesa, lo íbamos traduciendo en voz alta al alemán. Y entonces empezaban a escucharse palabras que dan vida, pasando de nuevo a través de los largos pasillos en francés, polaco, ruso, checo y de nuevo al holandés. Eran como pequeños momentos de cielo, estas noches debajo de la bombilla. Y, como ya es sabido, la verdad de Dios brilla más claro en la oscuridad. Al principio Betsy y yo convocábamos las reuniones con gran timidez. Pero, como pasaron noches y más noches sin que ningún guardia pasara cerca, nos volvimos cada vez más audaces. Eran tantas las que querían unirse, que acabamos celebrando un segundo servicio después del recuento de la noche. Allí, en la Lagerstrasse siempre estábamos bajo la rígida vigilancia de las guardianas, envueltas en sus cálidas capas de lana, marchando constantemente hacia arriba y hacia abajo. Ocurría lo mismo en la sala central de los barracones, media docena de Ewar. 360. Días o de policías estaban siempre presentes. Pero en las habitaciones compartidas no había ninguna supervisión en absoluto. Nosotras no entendíamos por qué. Además, sucedía otra cosa muy extraña, de la botella de Davitamon seguían saliendo gotas. Apenas parecía posible, era una botella muy pequeña y se administraban muchas dosis al día, porque ahora, además de Betsy, otra docena de mujeres también las tomaba. Mi instinto me decía que la guardara, porque Betsy se estaba debilitando a pasos agigantados. Pero las demás también estaban enfermas, y resultaba muy difícil decir que no a esas mujeres cuyos ojos ardían de fiebre, a quienes les temblaban las manos por el frío. Yo trataba de guardarlo solo para las que estuvieran muy débiles, pero incluso este grupo pronto se compuso de 15, 20, 25. Y, aún así, cada vez que inclinaba la botellita, aparecía una gota en la punta del tapón de vidrio. No podía ser. Lo sostuve frente a la luz, tratando de ver cuánto quedaba en realidad, pero el vidrio de color marrón oscuro era demasiado grueso para ver nada. Había una mujer en la Biblia, dijo Betsy, cuyo frasco de aceite nunca estaba vacío. 361. Se puso a buscar en el libro de los reyes, la historia de la pobre viuda de Sarepta que dio a Elías una habitación en su casa. El tarro de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Estaba muy bien, pero esas cosas maravillosas solo pasaban en la Biblia. Y una cosa era creer que eso era posible miles de años atrás, y otra muy distinta era creer que pudiera pasamos ahora, a tras ese mismo día. Y a pesar de ello, esto siguió ocurriendo ese día, y al siguiente, y al siguiente. Hasta un pequeño grupo de impresionadas espectadoras se quedaba de pie, sin poder quitar la mirada de las gotas que seguían cayendo en las raciones diarias de pan. Muchas noches me quedé despierta, bajo la ducha de paja y polvo que caía desde el colchón de arriba, tratando de comprender la maravilla de aquella medicina que se nos prodigaba. Tal vez, le susurré a Betsy, solo una molécula o dos pasan realmente a través de ese pequeño agujero, del tamaño de un alfiler, y luego en el aire se expanden. Escuché su risa suave en la oscuridad. No trates de buscarle una explicación demasiado compleja, Corrie. Solo tienes que aceptar que se trata del regalo de un padre que te ama. 362. Y, entonces, un día Mien se abrió paso hasta nosotras, en la fila de la comida nocturna. Mira lo que tengo para ti. Mien era una mujer holandesa, bastante joven, con la que habíamos coincidido en Boot. Le habían asignado al hospital, y a menudo se las arreglaba para llevar al barracón 28 algún tesoro robado de allí, desde una hoja de periódico para ponerla en una ventana rota, hasta una rebanada de pan que alguna enfermera hubiera dejado intacta en su plato. Entonces,
Miramos dentro del pequeño saco de tela que había traído. «Son vitaminas», grité, y luego lancé una mirada nerviosa al policía del campo que estaba más cerca. «Compuestas de levadura», susurré. «Sí», dijo entre dientes. Había varios tarros enormes. Y vacié la misma cantidad de cada uno de ellos. Nos tragamos el insípido caldo de nabo, maravillándonos de las riquezas que nos habían llegado de manera repentina. De vuelta en la litera, saqué la botella de entre la paja. «Bueno, primero nos terminaremos las gotas», decidí. Pero esa noche, a pesar de que mantuve la botella boca abajo durante un buen rato, y la sacudí unas cuantas veces, no volvió a aparecer ni una sola gota más. 363. El primer día de noviembre nos entregaron un abrigo a cada prisionera. El de Betsy y el mío eran ambos de una marca rusa, y probablemente, en algún momento, debieron de haber estado adornados con pieles. Los hilos sueltos demostraban que habían arrancado algo de los cuellos y los puños. Ya no nos llamaban para ir a la fábrica de Siemens y todas especulábamos sobre la posibilidad de que las instalaciones se hubieran visto dañadas en uno de los bombardeos que llegaban ahora hasta nuestros oídos, casi todas las noches. A Betsy y a mí nos pusieron a trabajar, allanando algunos terrenos irregulares, situados justo en el interior del muro del campo. También era un trabajo agotador. A veces, cuando me inclinaba para levantar una carga, mi corazón se encogía de una forma muy extraña. Por la noche los espasmos de dolor me atenazaban las piernas. Pero el mayor problema eran las escasas fuerzas de Betsy. Una mañana, después de una dura noche de lluvia, nos encontramos al llegar con el suelo empapado y más pesado que nunca. Betsy nunca ha sido capaz de levantar mucho peso, pero ese día sus paladas eran microscópicas, y se tropezaba con frecuencia mientras iba a verter las cargas. «Isneyer», le gritó una guardiana. «¿Es que no puedes ir más rápido?» «¿Por qué hay que gritar?», me preguntaba mientras hundía nuevamente mi pala negra en la Inmundi. 364. «Cia. ¿Por qué no nos hablan como seres humanos?» Me incorporé lentamente, mientras me secaba el sudor de la espalda. Intentaba recordar dónde habíamos escuchado ese sonido maníaco por primera vez. En la vieja. En las habitaciones de tía Hans. Una voz procedente del altavoz en forma de concha, un grito que se había quedado flotando en el aire, hasta que Betsy se había lanzado a la radio, para apagarla. «Holgazana. Cerda perezosa». La guardiana le arrebató la pala a Betsy de sus manos, y corrió de grupo en grupo, exhibiendo el puñado de tierra, que era todo lo que Betsy había sido capaz de levantar. «Mira lo que está llevando la señora baronesa». Seguramente le habrá supuesto un sobreesfuerzo en los otros guardias e incluso algunos de los presos se rieron. Animada, la guardiana se lanzó a parodiar el tambaleante caminar de Betsy. Un guardia masculino estaba hoy con nuestro equipo, y en presencia del hombre, las guardias femeninas siempre se animaban más todavía. A medida que se multiplicaban las risas, empecé a sentir que una rabia asesina se apoderaba de mí. Los guardias eran jóvenes y estaban bien alimentados. ¿Acaso era culpa de Betsy ser vieja y estar muriéndose de hambre? Pero para mi asombro, Betsy también se estaba riendo. 365. «Eso es cierto», admitió. «Pero será mejor que me deje tambaleándome con mi pequeña cucharada, o voy a tener que parar por completo». Las mejillas regordetas de la guardiana se volvieron carmesíes. «Yo decidiré quién para». Y, cogiendo la fusta de cuero de su cinturón, la estrelló contra el pecho y el cuello de Betsy. Sin saber siquiera lo que estaba haciendo, agarré mi pala y me abalancé sobre ella. Pero Betsy se interpuso por delante de mí antes de que nadie me hubiera visto. «Corrie», me dijo, empujándome el brazo hacia un lado. «Corrie, sigue trabajando». Me arrancó la pala de la mano, y cavó en el barro. La guardiana tiró la pala de Betsy despectivamente hacia nosotras. La cogí, todavía aturdida. Una mancha roja apareció en su cuello, una roncha, que estaba empezando a hincharse. Betsy se dio cuenta de lo que miraba, y se puso la mano suavemente sobre la marca del látigo. «No la mires, Corrie. Mira solo a Jesús». Y dicho esto, apartó la mano, la tenía pegajosa a causa de la sangre. A mediados de noviembre, las lluvias comenzaron en serio. El frío y los chaparrones que caían durante todo el día lo empapaban todo, y dejaban huellas de humedad, incluso en las paredes interior. 366. 3.
El Lagerstrasse ya no se secaba nunca, incluso cuando la lluvia amainaba, permanecían profundos charcos en el camino. No se nos permitía dar ni un paso para esquivarlos cuando formábamos en filas, así que, a menudo, permanecíamos de pie, con el agua hasta los tobillos, y por la noche el barracón apestaba con el olor de los zapatos de cuero podridos. La tos de Betsy comenzó a producir sangre. Fuimos a la consulta médica en el hospital, pero el termómetro registró solo 39 grados, lo que no se consideraba suficiente para ingresarla. Hay de mis fantasías de una enfermera y un dispensario en cada barracón. Este gran cuarto desnudo del hospital era donde todos los enfermos del campo se reunían, a menudo habiendo esperado fuera, bajo la lluvia, durante horas solo para conseguir pasar por la puerta. Odiaba ese lugar sombrío, lleno de enfermos y de mujeres que sufrían, pero tuvimos que volver una y otra vez, porque Betsy empeoraba cada vez más. Ella no sentía aversión por la sala como yo. Para ella era simplemente otro lugar más en el que hablar de Jesús, como de hecho hacía en todas partes, cada vez más. Dondequiera que estuviese, en el trabajo, en la cola para la comida, en el dormitorio, Betsy hablaba a cuantos la rodeaban acerca de su cercanía y de su anhelo de entrar en sus vidas. A medida que su 367 cuerpo se debilitaba, su fe parecía crecer más osada. Y me recordaba que el consultorio médico era un lugar muy importante. Corrie. Algunas de estas personas se encuentran en el umbral de los cielos. Y, entonces, una noche la fiebre de Betsy llegó a los 40 grados requeridos. Tuvimos que hacer otra larga espera hasta que una enfermera las condujo, a ella, y a otra media docena de mujeres, al área adecuada del hospital. Me quedé con ella hasta que llegamos a la puerta de la sala, luego me dirigí lentamente de vuelta al barracón. Como de costumbre, mientras permanecía de pie ante la puerta del dormitorio, aquello me recordó a un hormiguero. Algunas mujeres ya estaban dormidas, después de la larga jornada de trabajo, pero la mayoría se agitaba inquieta, algunas esperando su turno en los baños, otras quitándose piojos a sí mismas y a sus vecinas. Giré, y me colé hasta los concurridos pasillos de la parte trasera, donde estaba terminando la oración. Durante las noches en las que Betsy y yo habíamos tenido que ir a la consulta, se había hecho cargo de la Biblia la señora Billmaker, una santa mujer católica de La Haya, que era capaz de leer la palabra de Dios en holandés, alemán, francés, latino, griego. Las mujeres se arremolinaron alrededor de mí y me preguntaron por Betsy. ¿Cómo estaba? ¿Durante cuánto tiempo iba a tener que quedarse? Las luces 368 parpadearon, y comenzó la lucha por subir a las literas. Me alcé para llegar al nivel de en medio, y me arrastré por encima de las que ya están en sus puestos. Qué diferente era todo desde que Betsy había llegado a esta habitación. Donde antes habría sido el momento idóneo para las peleas y las maldiciones, esta noche el enorme dormitorio zumbaba con lo siento, discúlpeme y no pasa nada. Encontré nuestra litera en la oscuridad, y me apreté en un lugar del medio. Desde la puerta, lumen reflector, barrió el cuarto, deteniéndose en los bloques donde se movía alguno. El codo de alguien se clavó en mi espalda, los pies de otra mujer estaban a 2 centímetros de mi cara. ¿Cómo era posible tener tantas personas tan cerca, y sin embargo, sentirse tan completa y miserablemente sola? 369. 14. El suéter azul por la mañana, una niebla fría y húmeda se cernía sobre la Lagerstrasse. Yo daba gracias porque Betsy no tuviera que soportarla. Durante todo el día, la niebla espesa dio a Ravensbrück un aire misterioso, sobre todo cuando los sonidos llegaban atenuados. El sol no pudo salir en ningún momento. Yo estaba en el equipo de las patatas, una cuadrilla que se dedicaba a transportar cestas de patatas hasta más largas trincheras para cubrirlas luego con tierra, a fin de protegerlas de la ola de frío glaciar que se avecinaba. Me alegré del duro trabajo físico que amortiguaba algo la frialdad que se me había metido hasta los huesos y de poder darle algún bocado ocasional a las patatas crudas, cuando los guardias no estaban mirando. Al día siguiente, cuando el manto blanco aún yacía sobre el campamento, el sentimiento de soledad, sin Betsy, me resultó imposible de soportar. Tan pronto como terminó el recuento, hice algo desesperado. Mien me había enseñado cómo entrar en el hospital, sin tener que pasar por el puesto de guardia de la puerta. La letrina de la parte trasera, dijo, tenía una ventana muy grande,
demasiado retorcida como para que cenara bien. Como no se permite, 370. En las visitas, los familiares de los pacientes del hospital a menudo utilizaban este sistema para pasar al interior. La niebla era tan densa que era fácil llegar hasta la ventana sin que nadie te viera. Me levé, pasando a través de ella, y a continuación, me tapé la nariz con la mano, para protegerme del olor repugnante que había allí. Una fila de inodoros, sin puertas y sin tapas, completamente desbordados, se extendía a lo largo de toda una pared. Corrí hacia la puerta, luego me detuve en seco, para volver a avanzar muy lentamente. Contra la pared opuesta, yacían una docena de cadáveres desnudos, unos al lado de los otros, tumbados de espaldas. Algunos tenían los ojos abiertos, y parecían mirar fijamente sin parpadear al techo. Yo estaba de pie, paralizada a causa del horror, cuando dos hombres empujaron la puerta y pasaron dentro, llevando un paquete envuelto con sábanas entre ambos. Ni siquiera me miraron, y me di cuenta de que me habían tomado por una paciente. Los esquivé, y salí de allí. Me paré un momento, con un nudo en el estómago, a causa de lo que acababa de ver. Tras unos instantes, avancé sin rumbo hacia la izquierda. El hospital era un laberinto de pasillos y puertas. Y no estaba segura del camino de regreso a las letrinas. ¿Qué pasaría si el equipo de las patatas terminaba antes de que consiguiera volver? Y, luego, 371. Un pasillo me resultó familiar. Me apresuré, casi corriendo, de puerta en puerta. Por fin, encontré la sala en la que había dejado a Betsy. No había ningún miembro del personal del hospital a la vista. Caminé ansiosamente por los pasillos, yendo de cama en cama y mirando todas las caras. Corrí. Betsy estaba sentada en una cama cerca de la ventana. Se veía más fuerte, tenía los ojos brillantes y había un ligero toque de color en sus mejillas hundidas. Me contó que ninguna enfermera, ni ningún médico, la habían visto todavía, pero que la simple oportunidad de descansar y permanecer en el interior del edificio había supuesto toda una diferencia. 3 días después, Betsy regresó al barracón 28. No le habían dado ninguna medicina de ningún tipo y la frente seguía notándose febril al tacto. Pero la alegría de tenerla a mi lado superaba mi ansiedad. Lo mejor de todo fue que, como resultado de su hospitalización, la asignaron de forma permanente a la brigada de las tejedoras, las mujeres a las que habíamos visto el primer día, sentadas a las mesas de la sala central. Este trabajo estaba reservado para las prisioneras más débiles, y ahora eran tantas que parte tuvo que instalarse también en los dormitorios. Las que trabajaban en los dormitorios tenían bastante menos supervisión que las de las mesas, y Betsy se encontró con la posibilidad de poder rezar la 372. Mayor parte del día, junto con todas las que la rodeaban. Ella tejía veloz como el rayo, tan rápida, que completaba su cuota de calcetines diarios, mucho antes del mediodía. La Biblia se quedaba con ella, y se pasaba varias horas cada día leyéndola en voz alta, moviéndose de litera en litera. Una noche, llegué tarde al barracón. Había estado trabajando recogiendo madera fuera de las murallas. Había una capa de nieve y era difícil encontrar palos y ramitas para las pequeñas estufas de cada habitación. Betsy me estaba esperando, como siempre, para ir juntas a la fila de la comida. Sus ojos brillaban. «Te veo especialmente satisfecha hoy», le dije. «Sabes que nunca hemos entendido por qué nos dan tanta libertad en las habitaciones», dijo. «Pues bien, hoy lo he averiguado». Me contó que esa tarde se había producido una confusión sobre las tallas de los calcetines, y habían llamado a la supervisora para que viniera a aclararlo. Pero no fue capaz de cruzar el umbral de la puerta, y ninguna de las guardianas tampoco. ¿Y sabes por qué?» Betsy no pudo evitar el tono de triunfo de su voz. «¿Debido a las pulgas? Ese lugar está plagado de pulgas», eso es lo que dijo. Mi mente regresó a las primeras horas que pasamos en este lugar. Recordé la cabeza inclinada de Betsy, recordé cómo daba gracias a Dios por aquel 373. Las criaturas, de las que yo no podía encontrar absolutamente nada positivo. Aunque Betsy ahora estaba a salvo de los trabajos pesados al aire libre, todavía tenía que salir para pasar lista 2 veces al día, y a causa de las bajas temperaturas de diciembre, se habían convertido en verdaderas pruebas de resistencia, y muchos no sobrevivieron. Una mañana oscura, cuando el hielo formaba un halo alrededor de cada farola,
Una chica deficiente mental que estaba 2 filas por delante de nosotras de repente se hizo caca encima. Una guardiana se abalanzó sobre ella, blandiendo su fusta de cuero sobre ella, mientras la niña gritaba de dolor y de terror. Siempre resultaba aún más temible cuando golpeaban a los inocentes. Pero continuó azotándola. Era la guardiana a la que habíamos apodado la serpiente, debido al vestido brillante que llevaba. Yo podía verlo en ese momento, debajo de su larga capa de lana, brillando a la luz de la farola, mientras levantaba su brazo. Me sentí agradecida, cuando la chica dejó de gritar al centómetro y se quedó inmóvil en medio de la calle de ceniza. Betsy, le susurré cuando la serpiente estaba lo suficientemente lejos. ¿Qué podemos hacer por estas personas? Después de que salgamos de aquí, quiero decir. ¿No podríamos hacer una casa para ellos, para cuidarlos y darles cariño? 374. Corrie, yo pido todos los días que se nos dé la oportunidad de hacer algo así, para demostrarles que el amor es más grande. Y no fue hasta que estaba recogiendo ramitas, horas más tarde, ya avanzada la mañana, cuando me di cuenta de que yo había estado pensando en los deficientes mentales, y Betsy, en sus perseguidores. Varios días más tarde, ordenaron a todo mi equipo de trabajo que fuera al hospital para la inspección médica. Dejé mi vestido sobre la pila junto a la puerta y me uní al grupo de mujeres ya desnudas. Delante de nosotras, para mi sorpresa, un médico estaba usando un estetoscopio, con toda la parsimonia de un examen real. ¿Para qué es esto?, le susurré a la mujer que estaba delante de mí, en la fila. La inspección para el traslado, dijo entre dientes, sin ni siquiera mover la cabeza. Trabajo de municiones, traslado. Pero yo no puedo. No pueden enviarme lejos. Querido Dios, no dejas que me alejen de Betsy. Pero para mi desgracia, fui pasando una fase tras otra: corazón, manos, cuero cabelludo, garganta, y todavía estaba en la fila. Muchas fueron descartadas a lo largo del proceso, pero las que permanecíamos en la fila debíamos de parecer algo más fuertes. 375. Estómagos hinchados, costillas marcándose bajo la piel, piernas largas y delgadas como alambres. Qué desesperada de mano de obra debía de estar Alemania. Me detuve ante una mujer con una bata blanca llena de manchas. Me dio la vuelta para ponerme frente a un cuadro en la pared y puso su fría mano sobre mi hombro desnudo. Lee la línea más abajo que seas capaz. Yo no puedo leer ninguna de ellas, y señor, dame fuerzas. Solo la letra de más arriba. Esa gran E, la letra superior del cuadro, era una C. Tú lo puedes hacer mejor. ¿Es que quieres que te rechacen? En Ravensbrück, el traslado a las fábricas de municiones era considerado como un privilegio. Se decía que la alimentación y las condiciones de vida en las fábricas eran mucho mejores que aquí, en el campo. Oh, sí, doctora. Mi hermana está aquí, en Ravensbrück. Ella no se encuentra bien. No puedo alejarme de ella. La médico se sentó a su mesa y garabateó algo en un pedazo de papel. Vuelva usted mañana, para que le pongamos unas gafas. Me volví a mi puesto en la fila y desplegué el pequeño papelito azul. La prisionera 66.730 es 376. Requerida, y deberá presentarse para una adaptación óptica a las 6:30 mañana por la mañana. A las 6:30 era cuando cargaban los convoyes de transporte. Y mientras, las enormes camionetas retumbaban por la Lagerstrasse al día siguiente, yo estaba de pie en un pasillo del hospital, esperando mi turno en la clínica oftalmológica. Tal vez la joven que estaba al cargo era realmente una oftalmóloga cualificada, pero todo su equipo consistía en una caja de diversos tipos de gafas, desde bifocales con el borde de oro hasta un par de gafas de montura de plástico, propias de un niño. No encontré ninguna que me encajara, y al fin, se me ordenó regresar a mi equipo de trabajo. Pero, por supuesto, no tenía ningún trabajo asignado porque me habían marcado para el traslado. Regresé con incertidumbre hacia el barracón 28. Entré en la habitación central. La supervisora miró por encima de las cabezas del equipo de tejedoras. Número, dijo. Se lo di, y ella lo escribió en un libro de cubiertas negras. Coge tu lana y una hoja de patrón, continuó. Vas a tener que encontrar un sitio en alguna de las camas, aquí no hay ningún sitio libre. Y dicho esto, se volvió hacia la pila de calcetines terminados que estaba encima de la mesa. Me quedé de pie, parpadeando, en el centro de la habitación.
Entonces cogí una madeja de lana gris 377. Oscuro, y me lancé a través de la puerta del dormitorio. Y así comenzó la semana más cálida y más alegre de todo el tiempo que llevaba en Ravensbrück. De un lado a otro, en el santuario de las pulgas de Dios, Betsy ejercía de ministro de la palabra de Dios para todos los que trabajaban allí. Nos sentábamos en los lechos de la muerte, que se convirtieron en las puertas del cielo. Nosotras, las mujeres que lo habíamos perdido todo, nos enriquecíamos en la esperanza. Las tejedoras de punta del barracón 28 nos convertimos en el corazón orante del gran cuerpo enfermo que era Ravensbrück, intercediendo por todos en el campo, tanto por los guardias, como por las presas, impulsadas por Betsy. Y rezamos, más allá de los muros de hormigón, por la salvación de Alemania, de Europa y del mundo, tal como mamá lo había hecho un día, desde la cárcel de su cuerpo mutilado. Y, mientras orábamos, Dios nos habló del mundo que nos encontraríamos después de la guerra. Fue extraordinario, en este lugar, donde eran los silbatos y los altavoces los que nos dirían lo que teníamos que hacer, Dios nos indicó lo que íbamos a hacer en los próximos años. Betsy siempre tuvo muy claro cuál era la respuesta a esa pregunta, en lo que se refería a ella, y a mí. Nosotras íbamos a tener una casa, una mucho más grande que la Veje, a la que vendrían personas que habían sufrido daños en un 378. Campo de concentración, hasta que se sintieran preparados para vivir nuevamente en el mundo normal, y será una casa maravillosa, Corrie. Los suelos serán de madera, con estatuas en las paredes y una amplia escalera de caracol. Y jardines. Jardines alrededor, en los que poder plantar flores. Les hará tanto bien, Corrie, poder cuidar de las flores. Me gustaba mirar a Betsy cuando ella hablaba de estas cosas. Hablaba siempre como si estuviera describiendo cosas que veía, como si esas anchas escaleras de caracol y los jardines luminosos estuvieran allí mismo, en realidad, como si el hacinamiento y las sucias barracas no fueran más que un mal sueño. Pero no eran un sueño. Todo era real, dolorosamente y eternamente verdadero, y siempre era durante los recuentos, cuando la miseria acumulada amenazaba con desbordarse. Una mañana, 3 mujeres del barracón 28 se quedaron dentro unos minutos más, para evitar el frío. Durante toda la semana siguiente todo el cuartel fue castigado con una hora extra de formación. Las luces en el Lagerstrasse ni siquiera estaban encendidas cuando nos levantaban de nuestras literas. 379. Una mañana vi, durante esta formación adelantada, algo que en el fondo todos nos negábamos a creer. Unos faros aparecieron en el otro extremo de la larga calle, vacilantes sobre la nieve. Unos camiones con plataformas planas en su parte trasera se estaban acercando, salpicándolo todo de lodo, a medida que pasaban. Se detuvieron en la puerta principal del hospital. La puerta se abrió y apareció una enfermera, sobre la que se apoyaba una anciana con las piernas torcidas, mientras iba cojeando al caminar. La enfermera la subió suavemente en la parte de atrás de un camión. Mientras, en ese mismo momento, estaban saliendo por la puerta, inclinándose sobre los brazos de las enfermeras y los ayudantes del hospital, los más ancianos y los más enfermos. Por último, llegaron enfermeros con camillas. Nuestros ojos se fijaron en cada detalle de la escena, nuestros cerebros se negaban a asumirlo. Habíamos sabido, por supuesto, que, cuando el hacinamiento llegaba hasta un cierto punto, los más enfermos eran llevados al edificio de ladrillo, situado a los pies de la gran chimenea cuadrada. Pero, que estas mujeres lo estuvieran haciendo aquí, delante de nosotras, en nuestras mismas narices, no era posible. Sobre todo, yo era incapaz de concebir algo así, junto a la amabilidad de las enfermeras. Una de las que estaban justo delante, se inclinaba, solícita, 380. Incluso con ternura, sobre su paciente. ¿Qué estaría pasando por su mente en ese momento? Y el tiempo se volvió cada vez más frío. Una noche, durante el pase de lista de la tarde, un pelotón, en algún sitio lejano, más abajo la Lagerstrasse, comenzó a dar pisadas rítmicas. El sonido fue creciendo a medida que todos lo secundaban. Las guardias no nos pararon y por fin la calle entera fue marchando en el sitio, golpeando los zapatos andrajosos contra el suelo congelado, activando la circulación en los pies y las piernas entumecidos. A partir de ese momento, ese era el sonido durante los recuentos,
las pisadas al compás de miles de pies en la calle larga y oscura. Y, a medida que aumentaba el frío, también creció la tentación fruto de la vida del campo de concentración, la tentación de pensar solo en uno mismo. La astucia apareció bajo mil formas. Rápidamente descubrí que, si, al dirigirme al recuento, me iba poniendo hacia el centro de la formación, teníamos un poco más de protección contra el viento. Sabía que esto era muy egoísta. Si Betsy y yo estábamos en el centro, otras personas tenían que estar en el borde. Qué fácil era darle otro nombre, lo hacía solo por amor hacia Betsy. Estábamos desarrollando una importante misión y debíamos mantenernos bien. Además, hacía más frío en Polonia que en Holanda, y a estas mujeres polacas proba, 381. Simplemente no les afectaba el frío del mismo modo que a nosotras. El egoísmo tenía vida propia. Cuando observé que la bolsa con vitaminas de levadura de miel disminuía a pasos agigantados, empecé a sacarlo de debajo de la paja solo después de que las luces se apagaran, cuando las demás no podían verlo, evitando así que nos pidieran un poco. ¿Acaso la salud de Betsy no era lo más importante? Tú sabes, Dios mío, todo lo que puede hacer por los demás. Recuerda la casa que montará, después de la guerra. Incluso, si no estaba bien del todo, tampoco estaba tan mal, ¿verdad? Al menos no era tan malo, como el sadismo, el asesinato y el rato de monstruosos que veíamos en Ravensbrück cada día. Oh, esa era la gran estratagema de Satanás en ese su reino, exhibir un mal tan ostensible que uno podría llegar a creer que los propios pecados secretos no tenían importancia. Y el cáncer se extendió. La segunda semana de diciembre, a todas las ocupantes del cuartel 28 se nos hizo entrega de una manta extra. Al día siguiente, llegó de Checoslovaquia un gran grupo de evacuadas. Una de ellas asignada a nuestra plataforma, no tenía ninguna manta con la que cubrirse y Betsy insistió en que le diéramos una de las nuestras. Así que esa noche le presté una manta. Pero no sé la 382. En mi corazón, me aferré al derecho que tenía sobre la manta. ¿Fue una coincidencia que fuera perdiendo la alegría? Mis oraciones se tornaron mecánicas. Incluso la lectura de la Biblia era opaca y sin vida. Betsy trató de leer ella, pero su tos le hacía imposible hacerlo en voz alta. Así que me esforcé con el culto y las enseñanzas, que habían dejado de ser reales, hasta que una cruda tarde lluviosa, cuando entraba la suficiente luz por la ventana para leer, llegué al relato de Pablo y su aguijón en la carne. 3 veces, dijo, le había rogado a Dios que le librara de su debilidad, como fuera. Y cada una de las 3 veces, Dios le había dicho, confía en mí. Por fin, Pablo concluyó, y las palabras parecían saltar de la página, que su misma debilidad era algo por lo que dar gracias. Porque ahora Pablo sabía que ninguna de las maravillas y de los milagros que siguieron de su predicación podrían deberse a sus propias virtudes. Toda la fuerza residía en Cristo, nunca en Pablo. Y así fue. La verdad resplandeció como la luz del sol en medio de la oscuridad del barracón 28. El verdadero pecado que había estado cometiendo no era el de irme refugiando en el centro del pelotón, porque tenía frío. El verdadero pecado provenía de pensar que cualquier poder para ayudar y transformar a los 383 demás venía de mí. Por supuesto, no era mi integridad, sino la de Cristo, la que marcaba la diferencia. Aquel corto día de invierno se desvanecía, ya no podía distinguir las palabras en la página. Así que cerré la Biblia y les confesé la verdad sobre mí al grupo de mujeres que se habían agrupado a mi alrededor, les hablé de mi egocentrismo, de mi tacañería y de mi falta de amor. Y esa noche recuperé la alegría. Cada recuento, el viento parecía más gélido. Siempre que podía, Mien nos pasaba de contrabando los periódicos de la sala de médicos en el hospital, y nosotras nos los poníamos por dentro de nuestra ropa. El suéter azul de Noye, bajo el vestido de Betsy, se había vuelto negro con el papel de periódico. El frío parecía afectar a las piernas de Betsy. A veces, por la mañana, era totalmente incapaz de moverlas y 2 de nosotras teníamos que llevarla. Nos resultaba muy duro porque no pesaría más que un niño. Pero ella ya no podía golpear sus pies contra el suelo, mientras las demás lo hacíamos para que la sangre siguiera fluyendo. Cuando regresábamos al dormitorio, le frotaba los pies y las manos, pero solo conseguía recoger algo del frío de las suyas. En la semana antes de Navidad,
Betsy se despertó incapaz de mover ni las piernas ni los brazos. Me abrí camino a través de los pasillos llenos de 384 gente hasta la sala central. La serpiente estaba ocupada en sus tareas. Por favor, le rogué. Betsy está enferma. Oh, por favor, tiene que ir al hospital. Ponte en posición de firmes. Indícame tu número, prisionera 66.730, informé. Por favor, mi hermana está enferma, todas las prisioneras deben presentarse para el recuento. Si está enferma, puede registrarse en la consulta médica. Marqué de Graaf, una holandesa de la litera por encima de la nuestra, me ayudó a formar una cuna con los brazos y a llevar a Betsy al exterior. Las pisadas rítmicas se habían iniciado ya en el Lagerstrasse. La llevamos al hospital, luego nos detuvimos. A la luz de las farolas de la calle, la fila de bajas por enfermedad se extendía hasta el borde del edificio y continuaba, fuera de la vista, al doblar la esquina. En la nieve, cubierta de hollín, yacían 3 cuerpos que habían permanecido justo donde habían caído. Sin decir una sola palabra, Mark y yo nos dimos la vuelta y llevamos nuestra carga de vuelta a la Lagerstrasse. Después de pasar lista, volvió a la cama. Su discurso era lento y velado, pero estaba tratando de decir algo, un campo, canje, un campo de concentración. Pero nosotras nos haremos cargo, tuve 385 que ponerme muy cerca para poder oírla. El campo estará en Alemania. Ya no será una prisión, sino una casa donde la gente que ha sido arrastrada por esta filosofía de odio y rencor podrá venir a aprender que existe otro camino. No habrá muros con alambre de espino y los barracones tendrán ventanas con jardineras. Será muy bueno para ellos mirar cómo crecen las cosas. La gente puede aprender a amar a través de las flores. Yo sabía en ese momento que a quien se refería era al pueblo alemán. Pensé en la serpiente, apostada permanentemente en la puerta de los barracones por la mañana. Indiqué su número. Todos los prisioneros deben personarse para el recuento. Y miré la cara encogida, a causa del dolor, de Betsy. Entonces vamos a tener ese campo en Alemania, Betsy. En lugar de la casa grande en Holanda. Oh, no, ella parecía sorprendida. Tú sabes que debemos tener la casa primero. Está lista y esperándonos. Con sus ventanas altas, tan altas. El sol está entrando, un ataque de tos se apoderó de ella. Cuando finalmente pudo volver a tumbarse, una mancha de sangre ennegrecía la paja. Dormitaba a ratos durante el día y durante la noche siguiente, se despertó varias veces con la emoción de algún nuevo detalle sobre nuestro trabajo en Holanda, o en Alemania. 386. Los barracones son de color gris, Corrie, pero podemos pintarlos de verde. Un verde claro y luminoso como la primavera. Vamos a estar juntas, Betsy. ¿Crees que vamos a ser capaces de hacer todo eso las dos juntas? ¿Tú estás segura de eso? ¿Siempre juntas, Corrie, tú y yo? Siempre juntas. Cuando las sirenas sonaron a la mañana siguiente, Mark y yo nos llevamos de nuevo a Betsy del dormitorio. La serpiente estaba de pie en la puerta de la calle. Cuando cruzamos y vio nuestra frágil carga, se puso delante de nosotras. Llevadla nuevamente a las literas. Yo creía que todas las llevadla. Alucinadas, volvimos a meter a Betsy en la cama. El aguanieve sacudía contra las ventanas. ¿Era posible que la atmósfera del barracón 28 hubiera afectado incluso a esta cruel guardiana? Tan pronto como terminó el pase de lista volví comiendo al dormitorio. Allí, al lado de la cama de Betsy, estaba la serpiente. Junto a ella 2 camilleros le estaban colocando bajo ella una camilla. La serpiente se enderezó, casi culpablemente, mientras me acercaba. La prisionera está lista para el traslado, espetó ella. 387. Miré a la mujer más de cerca. Estaba corriendo el riesgo de infestarse con las pulgas y piojos para evitarle a Betsy la fila de la consulta médica. Tampoco me detuvo cuando comencé a caminar detrás de la camilla. Nuestro grupo de tejedoras estaba entrando en la sala grande. Cuando pasamos, una amiga polaca se dejó caer de rodillas e hizo la señal de la cruz. El aguanieve nos picó cuando llegamos a la parte exterior. Di un paso adelante, colocándome cerca de la camilla para formar un escudo para Betsy. Pasamos por delante de la cola de enfermos,
Pasamos a través de la puerta y llegamos a una gran sala. Colocaron la camilla en el suelo y me incliné para poder escuchar las palabras de Betsy. Hay que decirle a la gente lo que hemos aprendido aquí. Hay que decirles que no hay pozo lo suficientemente profundo, que el todo lo puede. Ellos nos escucharán, Corrie, porque nosotras hemos estado aquí. Me quedé mirando fijamente su silueta desgastada. Pero lo haremos cuando pase todo esto, Betsy. Ahora. Ahora mismo. Sí, muy pronto. Para primeros de año, Corrie, estaremos fuera de prisión. Una enfermera me había visto. Retrocedí hasta la puerta de la habitación y vi cómo colocaban a Betsy en un catre estrecho, cerca de la ventana. Corrial. 388. Exterior y borde del edificio. Viernes a Betsy una vez más desde fuera de la ventana, e intercambiamos sonrisas y palabras sin sonido hasta que uno de los policías del campo me gritó que me fuera de allí. Sobre la hora del mediodía, dejé mi labor de punto y fui a la sala central. Prisionera número 66.730. Solicito permiso para visitar el hospital, me quedé tiesa como un palo. La serpiente levantó la mirada, luego garaba, de un pase. Fuera seguía cayendo aguanieve. Llegué a la puerta de la sala, pero una horrible enfermera no me dejó entrar, ni siquiera con el pase. Así que me fui de nuevo a la ventana que estaba al lado del catre de Betsy. Esperé hasta que la enfermera salió de la habitación, y entonces entré con cuidado. Betsy abrió los ojos, y poco a poco, volvió la cabeza hacia mí. ¿Estás bien?, le dije susurrando. Ella asintió con la cabeza. Tienes que conseguir descansar, bien, continué. Ella movió los labios para responder pero no pudo articular palabra. Ella lo intentó de nuevo. Me incliné, poniendo la cabeza de lado, a la altura de la suya. Los labios azules se abrieron de nuevo. Tanto trabajo que hacer. La serpiente no estuvo de servicio durante la tarde ni la noche y, aunque yo se lo pedí a las otras 389 guardianas en varias ocasiones, no me dieron permiso de nuevo para salir. Apenas unos minutos después de que terminara el pase de lista de la mañana siguiente, me dirigí hacia el hospital, total daba igual tener permiso o no. Llegué al exterior de la ventana y apoyé la frente para ver mejor. Una enfermera estaba de pie, justamente entre mí y Betsy. Me retiré de la ventana, esperé un minuto, luego miré de nuevo. Una segunda enfermera se había unido a la primera, interponiéndose entre mí y lo que quería ver. Y entonces se pusieron a la cabeza y los pies de la cama, yo miré fijamente y con curiosidad a lo que había en ella. Era una talla de antiguo marfil amarillo. No había ropa en la figura, podía ver cada costilla de marfil, y el contorno de los dientes a través de las mejillas de pergamino. Me tomó un momento darme cuenta de que era Betsy. Las enfermeras habían agarrado cada una de las esquinas de la sábana, y entre las dos, levantaron el bulto y se lo llevaron de la habitación, antes de que mi corazón hubiera comenzado a latirme de nuevo en el pecho. Betsy. Pero tenía demasiado que hacer. Ella no podía. ¿Dónde se la estaban llevando? ¿Cuánto hace que se había ido? Me aparté de la ventana y empecé a correr a lo largo del muro del edificio, pero el dolor en el pecho. 390. Apenas me dejaba respirar. Entonces me acordé del baño. Esa ventana en la parte trasera, que era donde mis pies me llevaron mecánicamente a la parte posterior del edificio. Y allí, con la mano ya en el alféizar de la ventana, me detuve. Suponte que está aquí, que han colocado Betsy en el suelo de las letrinas. Empecé a caminar de nuevo. Caminé durante un largo tiempo, aún con ese dolor en el pecho. Y cada vez que mis pies me llevaban de nuevo a la ventana del baño no entrará. No miraré. Betsy no puede estar allí. Caminé un poco más. Curiosamente, a pesar de que pasé varias veces, junto a la policía del campo, nadie me detuvo ni me interrogó. Corrie, me di la vuelta para ver a Mien corriendo detrás de mí. Corrie, te he buscado por todas partes. Oh, Corrie, tienes que venir. Me agarró del brazo y me atrajo hacia la parte trasera del hospital. Cuando vi a dónde se dirigía, me solté de su mano. Lo sé, Mien. Ya lo sé. Pero ella no parecía escucharme. Me agarró de nuevo, me llevó a la ventana de baño y me empujó por delante de ella. En la habitación pestilente había una enfermera.
Retrocedí alarmada, pero Mien estaba detrás de mí. 391. Esta es la hermana, le dijo Mien a la enfermera. Volví la cabeza hacia un lado, no quería mirar hacia los cuerpos que se alineaban en la pared del fondo. Mien puso un brazo alrededor de mi hombro y me llevó al otro lado de la habitación, hasta que nos situamos justo al lado de esa fila desgarradora. Corriel, tienes que mirarla. Alcé los ojos hacia el rostro de Betsy. Señor Jesús, ¿qué has hecho? Oh Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás dando? Porque allí estaba Betsy, con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Su rostro lleno y joven. Las arrugas de preocupación, las arrugas de dolor, los profundos desgarros del hambre y las enfermedades, simplemente habían desaparecido. Delante de mí estaba la Betsy de Harlem, feliz y en paz. Más fuerte. Más libre. Esta era la Betsy celestial, llena de alegría y salud. Incluso su pelo estaba graciosamente en su lugar, como si un ángel se lo hubiera arreglado. Por fin, me volví con asombro hacia Mien. La enfermera se dirigió en silencio hacia la puerta y la abrió ella misma para que saliéramos. «Puedes salir a través de la sala», me dijo en voz baja. Miré una vez más el rostro radiante de mi hermana. Entonces Mien y yo salimos juntas. Una pila de ropa estaba amontonada en el pasillo. En la parte superior estaba el suéter azul de Noye. Me agaché. 392. Para recogerlo. El suéter estaba raído y manchado con tinta del papel de periódico, pero era un vínculo tangible con Betsy. Mien me agarró del brazo. No toques esas cosas. Están sucias y llenas de piojos. Van a quemarlo todo. Y, así, dejé atrás el último lazo físico. Estaba bien. Quizá fuera lo mejor. Ahora lo que me unía a Betsy era la esperanza del cielo. 393. 15. Las tres visiones. La belleza del rostro de Betsy fue lo que me sostuvo durante el día siguiente, mientras me dirigía, una a una, a todas las presas que la habían querido, describiéndoles su paz y su alegría. 2 mañanas después de su muerte, cuando finalizó el pase de lista, nuestro barracón 28 tuvo que permanecer en formación, con la vista al frente, mientras los demás se iban. El altavoz emitió un pitido y se oyó una voz. Una mujer había desaparecido. Todo el barracón permanecería en la Lagerstrasse hasta que la encontraran. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, sin parar de andar en el sitio para expulsar el frío de nuestras piernas cansadas. Salió el sol, un pálido sol invernal que no calentaba en absoluto. Me miré los pies, las piernas y los tobillos y me estaban hinchando grotescamente. Al mediodía, ni siquiera los sentía. Betsy. Qué feliz debes de ser hoy. Ni el glicero ni el hambre. Ya no hay nada que se interponga entre ti y el rostro de Jesús. La orden de romper filas se produjo por la tarde. Nos enteramos más tarde de que se había encontrado a la mujer desaparecida, muerta en una de las literas superiores. 394. A la mañana siguiente, se produjo una llamada por el altavoz, y se escucharon las palabras, Tembum, Cornelial. Por un instante, me quedé helada en el mismo sitio en el que estaba. Había sido la prisionera 66.730 durante tanto tiempo, que casi no logré reaccionar al oír mi nombre. Caminé hacia adelante. Quédate a un lado. ¿Qué iba a suceder? ¿Por qué había sido señalada? ¿Alguien me había delatado por la Biblia? El recuento se prolongó. Desde donde me encontraba, podía ver casi toda la Lagerstrasse, decenas de miles de mujeres que llegaban hasta más allá de donde alcanzaba la vista, exhalando su aliento blanco en el aire de la noche. La sirena emitió su sonido para deshacer la formación y la guardiana me indicó que la siguiera. Me lancé a través del aguanieve, tratando de mantenerme al paso de sus altas botas. Tenía las piernas y los pies todavía dolorosamente hinchados, como recuerdo del día anterior. Mis zapatos no se desintegraban, gracias a unos trozos de cuerda que los sujetaban. Cojeando, entré detrás de la guardiana en el barracón administrativo, situado en el extremo opuesto de la Lagerstrasse desde el hospital. Varios presos se encontraban en fila, ante un gran escritorio. Un oficial sentado detrás estaba estampando un sello. 395.
en un papel y entregándoselo a la mujer que estaba delante de él. Entlassen, decía. Entlassen. ¿Liberación? Entonces, ¿la mujer era libre? ¿Era este el motivo por el que estábamos allí? Dijo otro nombre y otra presa se acercó al escritorio. Una firma, un sello, Entlassen. Por centímetro dijo, Tembum, Cornelia. Caminé hacia el escritorio, apoyándome en él para poder sostenerme. Escribieron, estamparon el sello, y un instante después, lo sostenía en las manos, un pedazo de papel con mi nombre y mi fecha de nacimiento escritos en él, y en la parte superior, en grandes letras negras, certificado de liberación. Aturdida, seguí a los demás a través de una puerta situada a nuestra izquierda. Allí, en otro escritorio, me entregaron un pase de ferrocarril que me daba derecho al transporte, a través de Alemania, hasta la frontera con Holanda. Fuera de esa oficina, había un guardia, que me indicó que lo siguiera por un pasillo hasta otra habitación. Allí, el resto de prisioneras que habían estado delante de mí en la fila, se quitaron los vestidos por encima de la cabeza y se alinearon contra la pared posterior. La ropa, aquí, me dijo una prisionera de confianza sonriendo. En clase en física, me explicó. 396. Me saqué la Biblia por encima de la cabeza, junto con el vestido, los enrollé juntos y enterré el paquete en la parte inferior de la pila de ropa. Me uní a las demás, notando la áspera pared de madera contra mi espalda desnuda. Es extraño cómo la propia palabra liberación podía hacer que los procedimientos de la prisión resultaran 100 veces más odiosos. ¿Cuántas veces, Betsy y yo, habíamos permanecido de pie, esperando para un examen como este? Pero la idea de la libertad se había despertado en mí. La vergüenza que sentía ante esta inspección era superior a la de todas las demás. Por centímetro, llegó el médico, un chico pecoso con cara de niño, metido en un uniforme militar. Miró a lo largo de la fila sin disimular su desprecio. Una a una tuvimos que damos la vuelta, extender las manos. Cuando me llegó el turno, sus ojos se dirigieron a mis pies y frunció los labios en una mueca de disgusto. Edema, dijo. Hospital. Y se fue. Junto con otra mujer que no tenía el pase, me puse de nuevo la ropa y seguí a la prisionera de confianza, fuera del edificio. Ya había amanecido, un triste cielo gris parecía desplomarse sobre la nieve. Recorrimos el Lagerstrasse, más allá de las interminables calles de barracones. 397. Entonces no vamos a ser puestas en libertad. Me imagino que en cuanto remita la hinchazón de tus piernas, dijo la presa de confianza. Solo te liberan si estás en buenas condiciones. Viernes. La mirada que le dirigió a la otra prisionera, su piel y sus ojos eran de un color amarillo oscuro y opaco. La fila para la consulta médica se extendía alrededor del hospital, pero nosotras pasamos directamente por la puerta y entramos en una sala situada en la parte trasera. La sala estaba abarrotada de literas de 2 pisos. Me asignaron un lugar en la cama superior, junto a una mujer que tenía el cuerpo cubierto con una erupción de pústulas, pero al menos estaba cerca de una pared sobre la que pude mantener elevadas mis piernas hinchadas. Eso era lo importante, que disminuyera la hinchazón, para poder pasar la inspección médica. No sabría decir si la esperanza de la libertad derramó una nueva luz, dándome una visión implacable de Ravensbrück, o si realmente este era el lugar más salvaje del mundo. El sufrimiento era inimaginable. A mi alrededor se encontraban las supervivientes de un tren carcelario que había sido bombardeado mientras se dirigía hacia aquí. 398. Las mujeres estaban mutiladas horriblemente y sufrían terribles dolores, pero ante cada gemido, 2 de las enfermeras se burlaban, imitando los sonidos. Incluso pude ver indiferencia en las demás pacientes, que parecían de piedra. Esa era la enfermedad más mortal del campo de concentración. Sentí cómo se me contagiaba a mí misma, cómo se podría sobrevivir si se mantenían vivos los sentimientos. Los paralíticos se caían inconscientes de las camas estrechas y atestadas. Esa primera noche, 4 mujeres se cayeron de las literas superiores y murieron en el suelo. Lo mejor era concentrarse en las propias necesidades, para no ver y no pensar. Pero no había manera de parar los sonidos.
Todas las mujeres se pasaban la noche gritando una palabra alemana que yo no conocía. Sleber, salía una y otra vez de sus gargantas roncas. Sleber. Finalmente me di cuenta de que estaban pidiendo cuñas. Estaba fuera del alcance de la mayoría poder ir a la letrina sucia que se encontraba al lado. Por último, aunque renuente por mis piernas, me bajé de la cama y me dediqué a aquella tarea. La gratitud de las pacientes fue desgarradora. ¿Quién es usted? ¿Por qué hace esto? Como si la crueldad y la insensibilidad fueran lo normal y la decencia fuera algo extraordinario. 399. Cuando un amanecer invernal se deslizó a través de las ventanas, me di cuenta de que era el día de Navidad. Yo iba cada mañana a la clínica, situada en el frontal del hospital, y desde allí podía escuchar los golpes de los pies fuera, en el Lagerstrasse, para recibir siempre el mismo diagnóstico: edema de pies y tobillos. Muchas de las que asistían a la clínica eran, como yo, prisioneras liberadas. Hacía algunos meses que habían sido liberadas. Sus papeles de liberación y los pases de ferrocarril estaban desgastados de tanto abrirlos y volver a doblarlos. ¿Y si Betsy hubiera seguido viva? Seguramente nuestra condena de prisión habría finalizado al mismo tiempo. Pero Betsy nunca habría superado la inspección física si hubiera estado aquí conmigo. ¿Y qué habría hecho yo si hubiera pasado la inspección y ella? No existen así hubieras en el reino de Dios. Podía oír su voz suave, diciendo que sus tiempos son perfectos y su voluntad es nuestro refugio. Señor Jesucristo, guárdame en tu voluntad. No permitas que me vuelva loca. Seguí buscando a alguien para pasarle la Biblia. Qué fácil sería de vuelta en Holanda, conseguir otra, 100. No había muchas holandesas en la sala capa. 400. Cés de leerles el texto al resto de holandesas, pero por centímetro pasé la bolsa alrededor del cuello de una joven y agradecida mujer del Pret. Durante la sexta noche que pasé en el pabellón, 2 de los orinales desaparecieron repentina y misteriosamente. En la parte superior de una litera, en el pasillo central, había 2 gitanas húngaras, cuyos constantes murmullos eran parte de la algarabía de la habitación. Yo nunca pasaba junto a su cama, porque una de ellas tenía un pie gangrenoso que ponía siempre en la cara de cualquiera que se le acercara. En ese momento, alguien gritó que las gitanas tenían los orinales ocultos bajo sus mantas, para evitar tener que ir a los aseos. Fui a su cama y me encaré con ellas, aunque no sabía si hablaban alemán o no. De repente, en la oscuridad, algo húmedo y pegajoso se enrodó alrededor de mi cara. La mujer se había quitado el vendaje del pie y lo había lanzado contra mí. Me lancé sollozando por el pasillo, y me lavé debajo del grifo de la pared de la letrina. Nunca volveré a pasar de nuevo por ese pasillo. ¿Qué me importaban a mí las miserables cuñas? No podía soportarlo. Pero por supuesto que volví. Había aprendido mucho, durante el pasado año, acerca de lo que podía y no podía soportar. Cuando las gitanas me vieron caminando por el pasillo hacia ellas, las 2 cuñas resonaron en el suelo. 401. A la mañana siguiente, el médico de guardia de la clínica selló la aprobación médica en mi hoja de liberación. Los acontecimientos, que se habían arrastrado tan lentos, ahora se precipitaban con una velocidad asombrosa. El vestuario, situado cerca de la puerta exterior del campo, estaba equipado con ropa interior, una falda de lana, una blusa de seda, verdaderamente hermosa, zapatos robustos y casi nuevos, un sombrero, un abrigo. Me entregaron un documento, para que lo firmara, en el que se indicaba que nunca había estado enferma en Ravensbrück, que nunca había tenido un accidente y que el tratamiento había sido bueno. Firmé. En otro edificio recibí la ración de pan de un día y cupones de alimentos para 3 días adicionales. También me devolvieron mi reloj, mi dinero holandés y el anillo de mamá. Y entonces, de repente, me encontré con un grupo de 10 o 12 personas más, justo en la salida. Las pesadas puertas de hierro se abrieron, pasamos a través de ellas, pegadas a los talones de una guardiana. Subimos la pequeña colina, ahora podía ver el lago, congelado de orilla a orilla. Los pinos y el campanario de la iglesia distante brillaban bajo el sol de invierno como una tarjeta de Navidad a la antigua. Yo no me lo podía creer. Tal vez solo íbamos a la fábrica de Siemens, y esta noche nos harían
402. Volver al campo. Pero en la parte superior de la colina, giramos hacia la izquierda, hacia el centro de la pequeña ciudad. Podía sentir mis pies hinchándose en los nuevos zapatos que me apretaban, pero me mordí los labios, y continué dando grandes zancadas hacia adelante. Me imaginaba a la guardiana, dándose la vuelta, apuntándome con un dedo desdeñoso. Edema. Vamos, regresa al campo. En la pequeña estación de tren, la guardiana se volvió y nos dejó allí, sin mirar atrás. Al parecer, todas íbamos a viajar hasta Berlín. A continuación, cada una seguiría su camino a casa por separado. Hubo una larga espera en los fríos bancos de hierro. La sensación de irrealidad seguía persistiendo. Solo una cosa me resultaba muy real, el vacío del hambre en mi estómago. Me decidí a atacar el pan que me habían asignado mientras pudiera, así que metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. El paquete ya no estaba. Me levanté de un salto del banco, miré debajo de él y volví sobre mis pasos por la estación. Ya fuera porque se me hubiera caído o porque me lo habían robado, el caso era que el pan había desaparecido, y con él, los cupones de racionamiento. Por fin, un tren entró en la estación y nos llenó de entusiasmo a todas, pero resultó que era solamente para personal militar. A última hora de la tarde se nos permitió subir a bordo de un tren correo, solo dejamos 2 paradas más adelante, ya que había 403 que hacer sitio a un envío de alimentos. El viaje se volvió borroso. Llegamos a la enorme terminal de Berlín, destripada por las bombas, en algún momento después de la medianoche. Era el día de Año Nuevo de 1945. Betsy había estado en lo cierto, ella y yo estábamos fuera de la cárcel. La nieve se colaba por un tragaluz destrozado y vagaba, como yo, confundida y asustada, a través de la estación Cademosa. Yo sabía que tenía que encontrar el tren a Wölfen, pero todos esos meses en los que me habían ordenado qué hacer en todo momento me habían robado la iniciativa. Por fin, alguien me dirigió a un andén lejano. Cada paso era ahora una agonía con el nuevo par de zapatos. Cuando llegué al andén, por fin, la señal no indicaba Wölfen, sino Olsztyn, una ciudad en Polonia en la dirección exactamente opuesta. Tuve que cruzar las hectáreas de suelos de hormigón de nuevo. Delante de mí un hombre mayor, de mejillas rosadas, estaba trabajando en aquella estación sin techo, rastrillando los escombros de las bombas en una pila. Cuando le pregunté por la dirección que buscaba, me cogió del brazo y me condujo él mismo al andén correcto. Yo estuve en Holanda una vez, dijo con su voz melancólica. Cuando mi esposa estaba viva, ya sabes. Nos alojamos exactamente junto al mar. 404. Un tren estaba parado en la vía y me subí a bordo. Era muy pronto. Aún no había nadie más, pero yo no me atreví a bajar por temor a no encontrar el camino de vuelta de nuevo. En el momento en que el tren se puso en marcha, estaba mareada a causa de la falta de alimento. En la primera parada fuera de Berlín seguí a los demás pasajeros hasta la cafetería de la estación. Le enseñé a la mujer que estaba detrás de la caja registradora mis florines holandeses, y le dije que había perdido los cupones. Ese es un cuento muy viejo. Fuera de aquí, antes de que llame a la policía. El viaje fue interminable. Muchos kilómetros de vía solo se podían recorrer a paso de tortuga. Algunas secciones estaban destruidas por completo, y había que dar largos e interminables rodeos y hacer muchos cambios de tren. A menudo nos deteníamos en algunas estaciones, por miedo a los ataques aéreos. Y durante todo el trayecto, veía por la ventana la que alguna vez fuera la hermosa Alemania. Bosques ennegrecidos por el fuego, las costillas descamadas de una iglesia que aún permanecía en pie, en medio de un pueblo en ruinas. La visión de Bremen hizo que se me saltaran las lágrimas. En toda esa tierra baldía solo había un ser humano, una anciana que estaba hurgando en un montón de ladrillos. 405. En Wölfen me esperaba una larga espera para coger el siguiente tren. Ya era muy tarde, la noche había caído hacía ya mucho tiempo, y la estación estaba desierta. Mientras dormitaba en una cafetería vacía, mi cabeza cayó hacia adelante, hasta quedar apoyada en la pequeña mesa que había delante de mí. Un golpe en el oído me hizo dar tumbos hasta que casi me caigo al suelo. «Esto no es un dormitorio», gritó furioso el agente de la estación. «No puede usar nuestras mesas para dormir». Trenes que llegaban. Trenes que no paraban.
Me subí en uno y se paró. Y luego estaba de pie en un andén, junto a la caseta de la aduana. En el letrero de la pequeña estación que habían construido ponía Nieuweschans. En cuanto dejé el edificio, un trabajador que llevaba una gorra azul y un mono azul, se dirigió hacia mí. Venga aquí. No llegará muy lejos con esas piernas. Apóyese en mi brazo. Había hablado en holandés. Me agarré a él y anduve cojeando, a través de algunas vías hacia donde esperaba otro tren, con el motor ya encendido y resoplando humo. Estaba en Holanda. De una sacudida, comenzó a avanzar. Llanuras, campos cubiertos de nieve deslizándose por delante de la ventanilla. Estaba en casa. Holanda todavía estaba ocupada, los soldados alemanes todavía estaban de 406 pie intervalos a lo largo de las vías. Pero estaba en casa. El tren solo iba hasta Groningen, una ciudad holandesa situada no muy lejos de la frontera. Más allá, las vías estaban destruidas y todos los viajes, excepto los del gobierno, estaban prohibidos. Con las últimas fuerzas que me quedaban, llegué cojeando a un hospital, cerca a la estación. Una enfermera, con un uniforme blanco brillante, me invitó a pasar a una pequeña consulta. Cuando terminé de contarle mi historia, se fue del cuarto. Unos minutos más tarde, estaba de vuelta con una bandeja de té y galletas. Deje la mantequilla, dijo. Usted sufre de desnutrición. Debe tener cuidado con lo que come. Se me cayeron las lágrimas en el té caliente, mientras bebía. Ahí mismo había una persona que se preocupaba por mí. No había camas disponibles en el hospital, dijo, pero uno de los miembros del personal estaba de viaje y podría utilizar su cuarto. Y ahora le voy a preparar un baño caliente. La seguí por relucientes pasillos en una especie de sueño feliz. En el baño, grandes nubes de vapor se elevaron de la bañera blanca y reluciente. Nunca en toda mi vida había experimentado alguna vez una sensación tan placentera como la de aquel baño. Me quedé sumergida hasta la barbilla, sintiendo como el agua tibia calmaba mi piel llena de costras. 407. Solo 5 minutos más, le rogaba a la enfermera cada vez que llamaba a la puerta. Por fin, dejé que me entregara un camisón y me condujera a una habitación donde una cama, recién hecha, me estaba esperando. Sábanas. Sábanas blancas. No podía dejar de pasar las manos sobre ellas. La enfermera colocó una segunda almohada debajo de mis pies hinchados. Y yo trataba de luchar para mantenerme despierta, era tal la alegría de sentirme limpia y cuidada, que no quería perderme ni un solo minuto de todo aquello durmiendo. Me quedé en el hospital de Groningen 10 días, recuperando, poco a poco, las fuerzas. Durante la mayoría de las comidas, me uní a las enfermeras en su propio comedor. La primera vez que vi esa larga mesa con vasos y cubiertos de plata, me di la vuelta, asustada de nuevo. Vas a tener una fiesta. Déjame que me lleve la bandeja a la habitación. No me sentía preparada, todavía para las risas y la charla social. La joven que estaba a mi lado se rió mientras sacaba una silla para mí. No es una fiesta. Es solo una cena. Y bastante escasa, por cierto. Me senté, mirando, uno a uno, los cuchillos, los tenedores, el mantén. ¿Había comido alguna vez así, en todos los días del año pasado? Como si fuera un salvaje, asistiendo a su primera. 408. Comida civilizada, copié los gestos pausados de los demás cuando pasaron el pan y el queso, y sin prisas, removí el café. Mi mayor anhelo era poder llegar al lado de Guillem y de Noyer, pero ¿cómo iba a lograrlo si estaba prohibido viajar? El servicio telefónico también estaba más limitado que nunca, pero por fin, la chica de la centralita del hospital consiguió contactar con el telefonista del Ibersum, transmitiendo la noticia de la muerte de Betsy y la de mi liberación. A mediados de la segunda semana, las autoridades del hospital organizaron mi viaje en un camión de comida que se dirigía hacia el sur. Hicimos aquel viaje ilegal por la noche y sin faros, ya que la comida había sido desviada de un envío destinado a Alemania. De madrugada, el camión gris se detuvo junto al gran hogar de ancianos de Ladrillo de Guillem. Una chica alta, de hombros anchos, salió a abrirme cuando llamé y luego se fue corriendo por el pasillo con la noticia de que yo estaba allí. En menos que canta un gallo, mis brazos estaban rodeando a Tine y a 2 de mis sobrinas. Guillem llegó más lentamente, cojeando por el pasillo con la ayuda de un bastón.
Y después pasamos sentados un largo rato, mientras yo les contaba todos los detalles acerca de la enfermedad y la muerte de Betsy. 409. Casi, dijo Villain lentamente, casi podría desear que me dieran esta misma noticia sobre Kik. Seguro que lo mejor para él sería estar con Betsy y con papá. No habían sabido ni una sola palabra de este hijo, rubio y alto, desde su deportación a Alemania. Entonces recordé su mano en mi hombro, guiándome con la bicicleta por las calles oscuras, en dirección a la casa de Pickwick. Recordé también sus pacientes entrenamientos: no tienes cartillas, tía Corrie, aquí no hay ningún judío. Kik. Serían los jóvenes valientes tan vulnerables como los ancianos. Pasé 2 semanas en Hilversum, tratando de acostumbrarme a lo que mis ojos me habían dicho desde el primer momento, que Villain se estaba muriendo. Solo él parecía no darse cuenta de lo que ocurría, mientras cojeaba por los pasillos de su casa, dando consejos y procurando todos los cuidados a los enfermos que tenía a su cuidado. Tenían más de 50 pacientes en ese momento, pero lo que no podía quitarme de la cabeza era la gran cantidad de mujeres jóvenes que prestaban ayuda, auxiliares de enfermería, pinches de cocina, secretarias. Pasaron varios días antes de que me diera cuenta de que la mayoría de estas chicas eran en realidad chicos jóvenes, que se estaban escondiendo, para evitar ser reclutados como mano de obra forzosa. 410. Y de todas formas, había algo que no me dejaba descansar tranquila, y era la necesidad de regresar a Harlem. Noye estaba allí, por supuesto. Pero bien se trataba de la veje, había algo en la propia casa que me llamaba, algo que me reclamaba, algo que me decía que volviera a casa. Pero, de nuevo, me encontraba con el problema del transporte. Villain tenía permiso para el uso de un coche oficial como ambulancia, pero solo dentro de un radio limitado, dentro de Hilversum. Finalmente, después de hacer muchas llamadas telefónicas, me dijo que el viaje había sido arreglado. Las carreteras estaban desiertas cuando salimos, solo nos cruzamos con otros 2 coches en todo el camino hasta el punto de encuentro, donde estaría el vehículo que me llevaría a Harlem. Un poco más adelante, parado en medio de la nieve que habían retirado a ambos lados de la carretera, lo vimos, una limusina negra con placas oficiales del gobierno y cortinas en las ventanas traseras. Besé a Villain y le dije adiós y después, caminando rápidamente, como me habían indicado, me dirigí a la parte trasera de la limusina. Incluso en la penumbra de las cortinas, el desgarbado bulto a mi lado resultaba inconfundible. Oh Merman, lloré. Mi querida Cornelia, su gran mano se cerró alrededor de las mías. 411. Doy gracias a Dios porque me haya permitido volver a verte. La última vez que había visto a Pickwick, estaba sentado entre 2 soldados en el autobús de la prisión en La Haya. Su pobre cabeza calva presentaba múltiples contusiones y sangraba. Ahora estaba aquí, dejando a un lado mi compasión, como si ese hubiera sido un incidente demasiado trivial como para recordarlo. Parecía tan bien informado como siempre de todo lo que pasaba en Harlem, y, cuando el conductor vestido de uniforme aceleró a lo largo de las carreteras vacías, me dio todos los detalles que ansiaba. Todos los judíos que se habían refugiado en la Veje estaban seguros, a excepción de María Italie, que había sido enviada a Polonia después de que le arrestaran en la calle. Nuestro grupo todavía seguía funcionando, aunque muchos de los jóvenes se encontraban en la clandestinidad. Me advirtió que iba a encontrar algunos cambios en la Veje. Después de irse la policía, unas cuantas familias sin hogar se habían alojado allí, aunque él creía que, en ese momento, los cuartos de encima de la tienda estaban vacíos. Incluso antes de que la casa hubiera sido desprecintada, la Lealtos había regresado de Scheveningen y había reabierto el negocio de la relojería. El señor Beakers, el óptico de la puerta contigua, había cedido espacio en su tienda para los 41-2 pedidos que les hacían a nuestros técnicos en sus casas. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, distinguí la cara de mi amigo más claramente. Había tal vez 1 o 2 bultos extra en su cabeza deforme, y le faltaban varios dientes, pero la paliza no había hecho ninguna verdadera diferencia, en absoluto su enorme fealdad, que redoblaba su aspecto amable. Y, entonces, la limusina ya estaba recorriendo las estrechas calles de Harlem. Por el puente sobre el Spame. Al otro lado de la plaza Grotemarkt, bajo la sombra de San Babón. En la calle Barteljoris, Strat.
Yo ya estaba fuera del coche casi antes de que se hubiera detenido, corriendo por el callejón, cruzando a través de la puerta de acceso y abrazando a Nolie. Ella y sus hijas había estado allí toda la mañana, limpiando las ventanas y aireando las sábanas para mi regreso a casa. Por encima del hombro de Nolie pude ver a todos, de pie en la puerta trasera de la tienda, riendo y llorando ambos a la vez. Riendo, porque yo estaba en casa, llorando porque papá y Betsy, las dos únicas personas que alguna vez ella se había permitido amar, nunca volverían. Juntos, en tropel, recorrimos la casa y la tienda, buscando, acariciando nuestros recuerdos. ¿Recordáis cómo Betsy colocaba estas tazas? 41.3. ¿Te acuerdas de cómo Meta regañaba a Eusie por dejar su pipa aquí? Me quedé en el rellano, fuera del comedor, y recorrí con mi mano la banda de madera lisa del reloj de Frisia. Podía ver a papá parado, con Captain pegado a su espalda. No debemos dejar el reloj funcionando. Abrí la tapa de vidrio, moví las manecillas hasta ponerlas en hora con mi reloj de pulsera, y lentamente bajé los pesos. Ya estaba en casa. La vida, como el reloj, empezó a funcionar de nuevo. Por las mañanas la reparación de relojes en el taller, casi todos los mediodías, pedaleaba con fuerza en mi incansable bicicleta hacia Boslovenstraat. Y sin embargo, de alguna extraña manera, yo aún no estaba en casa. Todavía estaba esperando, todavía sentía que seguía buscando algo. Pasé días rondando por las calles y las riberas del canal cercano, llamando a Mahershala Alasbad por su nombre. La anciana señora de la tienda de verduras, 3 tiendas más abajo, me dijo que el gato había estado maullando en su puerta la noche de nuestra detención, y que ella lo había recogido. Durante meses, dijo, los niños pequeños del barrio se habían unido para llevarle comida al gatito de Opa. Habían traído sobras de los contenedores de basura e incluso exquisiteces de sus propios platos, escasos, de con 414. Burlando la vigilancia de sus madres, y el señor Asbad había seguido gordo y con su aspecto elegante. Fue a mediados de diciembre, dijo ella, cuando él no apareció una noche a su llamada, y no había vuelto a verlo. Y, así, seguí buscándolo, pero con el corazón encogido, en medio de ese invierno de hambre en Holanda, pero durante toda mi búsqueda no respondió a mi llamada ni un solo gato o mi perro. Pero yo echaba de menos algo más que el gato. La vejez necesitaba gente que llenara sus habitaciones. Me acordé de las palabras de papá al jefe de la Gestapo en La Haya: voy a seguir abriendo mi puerta a cualquier persona que lo necesite. Y nadie, en la ciudad, tenía una necesidad mayor que los deficientes mentales, que desde el inicio de la ocupación nazi habían sido secuestrados por sus propias familias y los habían encerrado en casa. Se habían cerrado los centros de formación, para ocultárselos a un gobierno que había decidido que no estaban en condiciones de vivir. Pronto, un grupo de ellos vivía en la Veje. Todavía no podían salir a las calles, pero aquí al menos tendrían un nuevo ambiente y un programa de clases, durante los momentos que podía salir de la tienda. Y aún así mi inquietud seguía presente. Yo estaba en casa, estaba trabajando y ocupada. ¿O no era yo? A menudo comenzaba una reparación en mí. 41.5. Mesa de trabajo, para darme cuenta de que había permanecido sentada durante una hora, mirando al vacío. Había encontrado, entrenada por papá, unos excelentes técnicos. Y yo pasaba cada vez menos tiempo en el taller. Lo que fuera o quienquiera que estaba buscando no estaba allí. Ni tampoco arriba. Me encantaba la gente amable que estaba bajo mi cuidado, pero la casa en sí había dejado de ser mi casa. En memoria de Betsy, compré plantas para cada ventana, pero se me olvidó regarlas, y se murieron. Tal vez echaba de menos el desafío del movimiento clandestino. Cuando el grupo de resistencia se acercó a mí de nuevo con una petición, acepté sin pensarlo 2 veces, con gran excitación. Tenían papeles falsos de liberación para un preso de la cárcel de Harlem. ¿Qué podría ser más sencillo que llevar este documento hasta allí, atravesando aquellas puertas de madera tan familiares? Pero cuando las puertas se cerraron detrás de mí, se me desbocó el corazón. ¿Y si no pudiera salir? ¿Y si me atrapa Van? ¿Qué desea? Un joven teniente de la policía, con el pelo brillante y anaranjado, salió de detrás del mostrador de recepción. ¿Tenía usted cita? Era Rolf.
¿Por qué era tan frío conmigo? Estaba arrestada. ¿Van a meterme en una celda? 416. Rolf, le dije. ¿No me conoces? Él me miró como si estuviera tratando de refrescar su memoria. Por supuesto, dijo suavemente. La señora de la tienda de relojes. He oído que ustedes cerraron durante un tiempo. Yo me quedé boquiabierta. ¿Por qué Rolf me preguntaba eso, si conocía la respuesta perfectamente? Y entonces recordé dónde estábamos. En el vestíbulo central de la estación de policía, con media docena de soldados alemanes mirándonos. Y yo había saludado a un miembro de nuestro grupo por su nombre, prácticamente admitiendo con ello que existía una relación especial entre nosotros, cuando la regla cardinal de la clandestinidad era me pasé la lengua por los labios. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Rolf tomó los documentos falsos de mis manos temblorosas y los examinó detenidamente. Estos documentos deben ser aprobados por el jefe de la policía y del comando militar, dijo. Puede usted volver con ellos mañana por la tarde sobre las 4. El jefe estará en una reunión hasta. Yo ya no escuché nada más. En cuanto oí las palabras mañana por la tarde, me escapé por la puerta. Por suerte, estaba ya en la acera, cuando mis rodillas empezaron a temblar. Si necesitaba una prueba de que ya no tenía la audacia o la astucia. 417. Necesaria, ahí la tenía, ante mis narices. Estaba claro que mi antigua valentía había sido un regalo de Dios, puro préstamo del talento necesario, para hacer un trabajo. Y estaba claro, ante la falta de esas virtudes, que este ya no era su trabajo para mí. Me deslicé mansamente hasta la vejez. Y en ese momento, cuando entré en el callejón, supe que era lo que había estado buscando durante tiempo, a Betsy. Era Betsy, lo que había estado buscando en cada momento de cada día que había pasado, desde que me asomé a la ventana del hospital, y me encontré con que ella había abandonado Ravensbrück para siempre. Fue a Betsy a quien había pensado encontrarme, aquí en Harlem, aquí en la relojería y en el hogar que amaba. Pero ella no estaba aquí. Y ahora, por primera vez desde su muerte, recordé, tenemos que contárselo a la gente, Corrie. Debemos decirles lo que hemos aprendido. Esa misma semana empecé a hablar de ello. Si esta era la nueva misión de Dios para mí, entonces Él me proveería del valor y de las palabras necesarias. A través de las calles y los suburbios de Harlem, me encontré subida en mi bicicleta, llevando el mensaje de que la alegría va más allá de la desesperación. Esas eran las palabras que todos necesitaban escuchar durante esa triste primavera de 1945. Nin. 418. Una novia de Harlem, llenaba el aire con su fragancia, solo quedaba el tocón del árbol, demasiado grande como para armarse de valor y hacerlo leña. Ningunos tulipanes convertían los campos en alfombras de color, todos los bulbos habían sido devorados. No había familia alguna que no tuviera su propia tragedia. En las iglesias y en los clubes, en los cuartos y en las casas privadas, en aquellos días desesperados, yo fui contando las verdades que Betsy y yo habíamos aprendido en Ravensbrück. Y en estas reuniones siempre hablaba de la primera visión de Betsy, una casa, aquí en Holanda, donde los que habían sido heridos podrían aprender a vivir de nuevo sin miedo. A raíz de una de estas conversaciones, una esbelta y aristocrática señora se me acercó. Yo la conocía de vista, la señora Bierens de Alan, cuya casa, situada en el barrio de Bloemendaal, se decía que era una de las más hermosas de Holanda. Yo nunca la había visto, solo había visto los árboles en el borde del enorme parque en el que se asentaba, y por eso me sorprendió cuando esta dama, elegantemente vestida, me preguntó si yo todavía estaba viviendo en la antigua casa de la calle Bartelhuis, Strat. ¿Cómo lo sabe? Sí, sigo allí. Pero mi madre a menudo me hablaba de ella. Ella iba allí con frecuencia para ver a una tía suya que 419. Creo, se dedicaba a obras de caridad. Y de repente todo regresó. La puerta lateral abriéndose para dejar entrar un murmullo de satén y un susurro de plumas. Un largo vestido y un sombrero de plumas rozando ambos lados de las estrechas escaleras. Y tía Hans de pie, en el umbral, con una mirada que lava la sangre, solo con que a alguien se le hubiera ocurrido botar una pelota. Yo soy viuda, me dijo la señora Bierenshteyn, pero tengo 5 hijos en la resistencia. 4 aún siguen vivos, y a salvo.
Del quinto, no hemos sabido nada desde que se lo llevaron a Alemania. Cuando usted hablaba, hace un momento, algo dentro de mí me decía, Han volverá sano y salvo, y en agradecimiento, vas a abrir tu casa para hacer realidad esa visión de Betsy, Ten Boom. Habían pasado 2 semanas cuando un muchacho me entregó un sobre perfumado por la puerta lateral. Dentro, un mensaje con letras inclinadas de color púrpura decía, J.A.N. está en casa. La misma señora Bierensdean me recibió en la entrada de su finca. Juntas, caminamos por una avenida de robles antiguos que proyectaban su sombra por encima de nuestras cabezas. Al girar la última curva del camino, la vimos, una mansión de 56 habitaciones, situada en el centro de un gran césped. 2 jardineros ancianos estaban hurgando en los macizos de flores. 420. Hemos dejado que los jardines se estropeen, dijo la señora Bierensdean. Pero pensé que podríamos volver a ponerlos en forma. ¿No cree que los presos liberados podrían encontrar terapéutico el ver cómo crecen las cosas? No le respondí. Estaba mirando hacia el tejado a 2 aguas y las ventanas emplornadas. Y esos altos y enormes ventanales. ¡Ay! Tenía la garganta seca. Hay pisos de madera en el interior, y una amplia galería situada en torno a un hall central y bajorrelieves a lo largo de las paredes. La señora Bierensdean me miró con sorpresa. Entonces ha estado aquí antes. No lo recuerdo. No, le dije. He oído hablar de esta casa. Me detuve. ¿Cómo podría explicar lo que yo misma no era capaz de entender? A alguien que ha estado aquí, terminó por mí sin entender mi perplejidad. Sí, le respondí. A alguien que ha estado aquí. La segunda semana de mayo, los aliados retornan, Holanda. La bandera holandesa colgaba de cada ventana y el Wilhelmus se podía escuchar día y noche en todas las emisoras de radio. El ejército canadiense se apresuró a abastecer las ciudades con la comida que habían ido acumulando. 421. En el mes de junio, el primero de muchos cientos de personas llegaron a la hermosa casa en Bloemendaal. Silenciosos o hablando sin parar sobre sus pérdidas, retraídos o ferozmente agresivos, cada uno de ellos era un ser humano herido. No todos habían estado en los campos de concentración, algunos habían pasado 2, 3, incluso 4 años escondidos en las habitaciones de los áticos y tras los armarios, aquí en Holanda. Una de las primeras en llegar fue la señora Kahn, viuda del dueño de la tienda de relojes de nuestra calle. El señor Kahn había muerto. Vino a nosotros sola, se había convertido en una encorvada mujer de pelo blanco que se sobresaltaba con cada sonido. Otros llegaron a Bloemendaal, con el cuerpo lleno de cicatrices a causa de los bombardeos y el alma herida por la pérdida de sus familias o por cualquiera de los interminables dislates de la guerra. En 1947 comenzamos a recibir a los holandeses que habían estado prisioneros de los japoneses en Indonesia. Aunque nada de esto había venido junto de algo programado, resultó ser el mejor escenario posible para los que habían sido encarcelados en Alemania. Entre ellos tendían a vivir y revivir sus problemas como si fueran algo especial, y en Bloemendaal se les recordó que ellos no eran los únicos que habían sufrido. Y para todos por igual, la clave para la cura. 422. Resultó ser la misma. Cada uno había sufrido un daño que tenía que perdonar, al vecino que le había delatado, a un guardia brutal, a un soldado sádico. Por extraño que parezca, no era a los alemanes o a los japoneses a quienes más costaba perdonar, era a sus propios compatriotas holandeses, que se habían aliado con el enemigo. Yo los veía con frecuencia en las calles, antiguos miembros del NSB, con la cabeza rapada y los ojos furtivos. Estos antiguos colaboradores estaban ahora en unas condiciones verdaderamente lamentables, expulsados de las casas y los apartamentos en los que habían vivido, incapaces de encontrar trabajo, abucheados en las calles. Al principio, me pareció que deberíamos invitarlos también a Bloemendaal para que vivieran al lado de aquellos a los que habían perjudicado, para buscar una nueva compasión por parte de ambos lados. Pero resultó ser demasiado pronto, las 2 veces que lo intenté, terminaron en enfrentamiento. Y por eso, tan pronto como volvieron a abrirse otra vez por todo el país los hogares para deficientes mentales, dediqué la VG a acoger a estos antiguos miembros del NSB. Así fue como transcurrieron aquellos años después de la guerra, experimentando, cometiendo errores, aprendiendo. Los doctores,
psiquiatras y dietistas que venían gratuitamente a cualquier lugar. 423. En el que hubiera víctimas de guerra, se sorprendían a veces de nuestros métodos, que a la vez trataban de dirigir y de dar libertad. En los servicios religiosos de la mañana y de la tarde, la gente entraba y salía a su antojo, las maneras en la mesa eran atroces. Un hombre daba un paseo por Harlem cada mañana a las 3:00. Y yo nunca me atreví a hacer sonar un silbato, ni quise abroncar a nadie, ni me planté el cierre de puertas un toque de queda. Y, efectivamente, cada uno a su ritmo y a su manera, todos luchaban contra el profundo dolor que habitaba dentro de ellos. En la mayoría de los casos, el camino se iniciaba, tal como Betsy había dicho que sucedería, en el jardín. Cuando las flores florecían, o las verduras maduraban, la charla dejaba de girar en torno al amargo pasado, y se hablaba más del tiempo que haría mañana. Cuando se ampliaban los horizontes, yo les contaba cosas de los que vivían en la vejez, gente que no recibía nunca una sola visita, ni siquiera una carta. Cuando la mera mención de los de la NSB ya no provocaba un ataque de ira, entonces sabía que la curación de esa persona ya no estaba muy lejos. Y el día en que alguien decía, esa gente de la que usted me habla, me pregunto qué cambiaría si hubieran cultivado sus propias zanahorias, entonces yo sabía que el milagro se había obrado. 424. Yo seguí dando charlas, en parte, porque la casa en Bloemendaal corrió con los gastos necesarios, en parte, debido a que había un gran deseo de conocer la historia de Betsy. He viajado por toda Holanda, a otras partes de Europa e incluso a los Estados Unidos. Pero el lugar en el que esa necesidad era mayor era en Alemania. Alemania era un país en ruinas. Las ciudades estaban cubiertas de cenizas y escombros, pero aún más aterradoras resultaban las cenizas que cubrían las mentes y los corazones. Nada más cruzar la frontera, se podía percibir claramente el gran peso que se cernía sobre esa tierra. Estaba en un oficio religioso en Múnich cuando vi a un ex miembro de las SS que había estado montando guardia en la puerta del cuarto de las duchas en Ravensbrück. Era el primero de nuestros carceleros que había visto desde entonces. Y de repente todo se encontraba allí mismo, el cuarto lleno de hombres burlándose, los montones de ropa, la cara empalidecida a causa del dolor de Betsy. Se acercó hasta mí cuando la iglesia se estaba vaciando, radiante y reverente. «Qué agradecido estoy por su mensaje, Frau Lane», dijo. «Gracias a él, empiezo a creer que, de verdad, como usted dice, él ha lavado mis pecados». Entonces me tendió la mano para estrechar la mía. Y yo, quien tan a menudo había predicado a los 425 de Bloemendaal sobre la necesidad de perdonar, guardé mi mano en un bolsillo. Justo, cuando los pensamientos enojados y vengativos hervían en mi interior, vi el pecado que había en ellos. Jesucristo había muerto por este hombre, iba a pedirle más aún. Señor Jesús, recé, perdóname y ayúdame a perdonarle. Traté de sonreír, me esforcé por levantar la mano. Yo no era capaz de sentir nada, ni la chispa más leve de calor o caridad. Y por tanto otra vez, respiré en un silencioso rezo, Jesús, ya no le puedo perdonar. Dame tu perdón. Cuando le cogí la mano, sucedió algo increíble. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente parecía pasar de mí hacia él, y mientras, en mi corazón, surgió un amor por este desconocido que casi me abrumaba. Y así descubrí que la curación del mundo no estaba realmente en nuestro perdón, sino en su bondad. Cuando Él nos decía que amáramos a nuestros enemigos, Él nos daba, junto con ese mandato, el amor mismo. Y era mucho el amor que se necesita. La necesidad más apremiante en la Alemania de posguerra, eran las viviendas. 9 millones de personas se habían quedado sin hogar. Vivían en montones de escombros, en edificios abandonados y en camiones del ejército. 426. Un grupo me invitó a dar una charla a un centenar de familias que vivían en una fábrica abandonada. Habían colgado sábanas y mantas, a modo de habitaciones, en un intento de hacer un simulacro de la vida privada. Pero no había ni el más mínimo aislamiento de los sonidos, el llanto de un bebé, el estruendo de la radio, las disputas familiares. ¿Cómo iba a hablar con esta gente de la realidad de Dios, y a continuación, volver a mi cómoda y tranquila habitación en el albergue?
fuera de la ciudad? No, antes de poder llevarles un mensaje, yo tendría que vivir entre ellos. Y entonces, durante los meses que pasé en la fábrica, vino a verme el director de una organización de ayuda humanitaria. Había oído hablar de mi trabajo de rehabilitación en Holanda, dijo, y se preguntaba si yo ya estaba abriendo la boca para decirle que en realidad yo no tenía formación profesional en ese tipo de cosas, cuando sus siguientes palabras me hicieron callar. Hemos localizado un lugar para realizar el trabajo, dijo. Se trata de un antiguo campo de concentración que acaba de ser liberado por el gobierno. Nos dirigimos a Darmstadt para revisar el campo. Los rollos de alambre de espino aún lo rodeaban. Caminé lentamente por un camino de cemento entre barracones de color gris apagado. Abrí una puerta chirriante, anduve entre las filas de catres metálicos. 427. Jardineras en las ventanas, le dije. Todas las ventanas deben tener la suya. El alambre de espino tiene que desaparecer, por supuesto, y también necesitamos pintura verde y también amarilla brillante. Verde, el color de las cosas que surgen nuevas en primavera. 428. Epílogo. Corrie abrió el campo de Darmstadt, en 1946, como un lugar de renovación. Siguió funcionando de esta forma hasta 1960, cuando fue derribado para dejar espacio a nuevos proyectos de construcción de una nueva y próspera Alemania. La casa de Blumenthal atendió exclusivamente a exprisioneros y otras víctimas de la guerra hasta 1950, año en que comenzó a recibir a todo tipo de personas necesitados de descanso y de cuidados. Actualmente sigue en funcionamiento, en un nuevo edificio, atendiendo a pacientes procedentes de muchas partes de Europa. Guillem murió de tuberculosis osteoarticular en la columna vertebral en diciembre de 1946. Escribió su último libro de pie, porque el dolor de su enfermedad no le permitiría sentarse en un escritorio. Justo antes de su muerte, Guillem abrió los ojos para decirle a Time, estaré bien, muy bien, con Kik. Hasta 1953, la familia no supo definitivamente que su hijo de 20 años había muerto en 1944, en el campo de concentración de Bergen-Belsen. En la actualidad, hay una calle llamada Tenboom, en Hilversum, en honor a Kik. 429. Como consecuencia de sus experiencias en la guerra, Peter Van Orden puso sus dotes musicales al servicio de Dios, componiendo muchas canciones de contenido religioso, y viaja con su esposa y sus 5 niños por Europa y Oriente Próximo como grupo musical familiar. En 1959, Corrie formó parte de una visita a Ravensbrück, en Alemania Oriental, para homenajear a Betsie y a las otras 96.000 mujeres que murieron allí. Allí Corrie supo que su propia liberación había sido el resultado de un error administrativo. Una semana más tarde, todas las mujeres de su edad fueron conducidas a las cámaras de gas. Con sus 80 años, Corrie siguió viajando incansable, fiel a la idea de Betsie de que debían contárselo todo a la gente. Ha trabajado en 61 países, a ambos lados del telón de acero, con estudiantes africanos en las orillas del lago Victoria, con aventadores en un campo de azúcar cubano, con presos en una penitenciaria inglesa, con obreros industriales en Uzbekistán, enseñándoles que, gracias a la muerte, había aprendido una verdad en Ravensbrück, que Jesús puede convertir la pérdida en gloria. Sus últimos años los pasó en un agradable hogar en el condado de Orange, California, gracias a la generosidad de sus amigos. 430. Allí, una apoplejía limitó primero sus habilidades motoras, después, su capacidad de escribir, y finalmente, incluso su habla. Pero los que iban a alegrar a la anciana, que permanecía postrada en la cama y sin hablar, contaban, maravillados, que ellos habían resultado ser los verdaderos animados, elevados y desañados. Solo los compañeros cercanos de esos últimos años supieron cuán ansiosamente anhelaba ir a su verdadera casa, donde su familia se había ido tanto tiempo atrás. La vuelta a casa de Corrie tuvo lugar en su 91º cumpleaños, el 15 de abril de 1983.